Y esto es verdad, esto está pasando en Santander. Tiene 30.000 euros y invierte en su negocio 30.000 euros para abrir. Y abren con 0 euros en cuenta. Pero vamos a ver. Y aquí a la izquierda está el cine más top de la historia de Cantabria. Un nuevo centro comercial que dicen que va a tener éxito, que va a abrir en Maliaño. Y yo iba con Marcos ahí a ver el centro comercial que estaba en obras. Ahí no sé, solo faltaban las bolas del desierto, ¿no? No sé, conocía a mucha gente famosa. Pues, a presidentes del gobierno, a Julio Iglesias, por ejemplo. Santander estaba creciendo y sigue creciendo en el tema turístico. Y yo me encuentro a la persona que firmaba los decretos fumando en el interior un puro cuando no se podía ni estar en el interior y, por supuesto, sobra decir que no se podía fumar en el interior de un establecimiento. ¿Cómo se sentía estar amenazado por ETA en tu casa? Cuando ETA intentó hacer una masacre en la sede del PP en el Sardinero, al lado del Hotel Santemar. ¿Qué pregunta le dejarías a Revilla? Le diría que por qué no dejó la política antes. Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os he traído a una persona que os va a inspirar muchísimo. Lejos de ese éxito de 3 millones de euros, 2 millones de euros, ha conseguido obviamente vivir del emprendimiento, ha conseguido vivir de sus empresas, pero vais a ver que dentro de todas esas facturaciones de las que solemos hablar en este podcast, hay otras partes que normalmente no se tocan, como son los valores que tiene que tener la persona, qué tipo de mentalidad, que bueno, que eso sí lo tocamos, tiene que tener para realmente desarrollar un negocio de éxito, o más que un negocio de éxito, que también lo tiene, es una vida de éxito que también habrá tenido sus luces y sus sombras. Ya sabes, si esto te inspira, suscríbete al canal y compártelo con esa persona a la que este mensaje pueda resonarle de alguna manera. Sobre todo, disfruta de esto en 3, 2, 1. Bienvenido, Gonzalo Piñeiro. Hola, Brandon, encantado de estar aquí. Encantado de tenerte en el podcast, que hayas aceptado la invitación de venir. Siento que puedes inspirar a muchísimas personas. Bueno, después de muchos capítulos viendo Ganar Aprendiendo, pues es un poco raro estar aquí detrás. Yo creo que prácticamente me he visto todos y bueno, encantado de, si sirve para entretener a alguien, pues yo encantado. Dinos un poco a qué te dedicas. Bueno, pues actualmente tengo locales de hostelería. Por un lado tengo el Maula Gastrobar, que está en Reina Victoria, y por otro lado soy máster franquicia de una franquicia que se llama The Fresh Poke. Una franquicia de comida healthy, donde tenemos un local en el centro comercial Bahía Real, al lado de los cines nuevos, y ahora en muy pocos días, porque va a ser durante el mes de mayo, reabriremos un local con un franquiciado en la calle Cádiz. ¿Piensas que es complejo abrir negocios aquí en Cantabria o ser emprendedor en Cantabria? Bueno, creo que es complejo en toda España, no solo en Cantabria. La situación que tenemos ahora mismo del país, donde la verdad no se mira por la persona que da trabajo, no se mira por la persona que arriesga, no se mira por el emprendedor, no se mira por el empresario, pues entonces son muchas trabas. Creo que el sistema en España está montado de una forma errónea y bueno, y por qué no decirlo, somos unos valientes, los que arriesgamos nuestro dinero para crear empleo. Bueno, como siempre, me encanta contar historias y hemos ido como un poco al grano. Bueno, he aprendido, he hecho esto. ¿Qué estudiaste, por cierto? Estudiaste en la universidad, ¿verdad? Estudié en Madrid Dirección de Publicidad. ¿Piensas que es indispensable pasar por la universidad para ser emprendedor o para montar negocios? Totalmente, por lo menos en mi caso. No tanto puramente lo que es la universidad, el ir a clase, el estudiar, el prepararte los exámenes, que también, sino todo lo que hay alrededor. Yo tenía muy claro cuando acabé bachiller que quería irme fuera de Santander, quería irme a Madrid. Y yo creo que elegí la carrera un poco por lo que no hubiera en Santander. Yo elegí Dirección de Publicidad, obviamente tenía vocación, pero yo tenía claro que me quería ir fuera. Y el mayor recuerdo que yo tengo cuando pienso en la época universitaria no son los exámenes, no es el día a día en la universidad, sino que es todo lo demás. La convivencia en el colegio mayor donde estaba, el equipo de baloncesto en el que jugaba y todo lo que englobaba a esos años. Que bueno, acércate un pelo más el micro, Gonzalo, por favor. Perfecto. Un pelo más. Ahí yo creo que va a estar perfecto. Muy bien. Ok, entonces hemos hablado de la universidad. Quiero ir al principio de tu historia. Quiero que la gente sepa un poco la envergadura del personaje que tengo. La envergadura del personaje que tengo delante. Y me gustaría que empezáramos de dónde viene esa vena del emprendimiento. Y luego me gustaría que hablaras un poco de si te gustaba el colegio, si no te gustaba. ¿Cómo fue tu época en el colegio? Bueno, yo estudié yo creo que es el mejor colegio de Cantabria, que son los Agustinos. El Colegio San Agustín, que está en el Sardinero. Es el mayor recuerdo que tengo de mi infancia, por encima de la universidad, como hemos hablado anteriormente.
Mis años más bonitos han sido entre los 6 años y los 18. Lo recuerdo con mucho cariño y mucho amor. Sí que hubo un punto de inflexión que yo creo que fue en segundo de eso. No sé cuántos años son, yo recuerdo más por cursos 14, que por años, 14, que repetí. Era un desastre en los estudios y repetí. Para mí fue un poco, lo recuerdo un poco borroso, pero sí que fue un poco traumático porque al final te desprendes de tus amigos de clase, pero bueno, los profesores o la dirección del colegio, junto con mis padres, deciden que tengo que repetir y eso fue pues, lo mejor que me ha podido pasar y yo siempre lo voy a decir. Cambié de amigos, cambié de día a día. Y eso fue un punto de inflexión. A partir de ahí, pues la generación con la que he crecido es la del 86, no la del 85, que es cuando nací, y eso fue un punto de inflexión. Yo en el colegio, pues muchos años fui delegado de clase, que ahora puede parecer algo insignificante, pero en el momento es algo que, pues, que te llenaba, representar a tus compañeros de clase en las reuniones de profesores, en los claustros, era algo bonito. Y luego también fui capitán del equipo de baloncesto, y eso pues también era muy bonito. El baloncesto también para mí ha sido algo que ha ido siempre unido a mí, siempre, ha sido parte fundamental de la pequeña historia de mi vida y en los agustinos pues disfruté muchísimo. Todavía sigo vinculado porque tengo un club de baloncesto y ahora no con toda la implicación que me gustaría por el momento en el que estoy familiar y laboral, pero el baloncesto dentro de los agustinos ha sido algo que me ha marcado. ¿Tú crees que querer estar al frente de, por ejemplo, ser delegado de clase, también ser el capitán del equipo, tener esos puestos de responsabilidad, puede venir de familia? Bueno, pues... Es decir, ¿qué papel ha formado tu padre dentro de todo eso? Bueno, mi padre desde que yo tengo uso de razón ha sido una persona conocida en Santander. Fue alcalde de Santander durante 12 años, entonces pues obviamente pues, le conocía a todo el mundo. Pero esto viene de más atrás. Mi abuelo fue una persona muy conocida y muy importante en Cantabria. Mi abuelo fue diputado con Alianza Popular en las Cortes Constituyentes. Fue también cónsul en países como Grecia, Reino Unido y Países Bajos. Y hizo una cosa muy importante para Santander, que hay gente que no lo sabe o que no lo recuerda, que fue el creador de la unión por vía marítima de España con Inglaterra a través del ferry. Entonces fue un legado muy importante que dejó para la ciudad de Santander. ¿Tienes recuerdos con tu abuelo? Sí, claro. Mi abuelo falleció creo que fue en 2006. Yo estaba en la universidad ya, o sea, imagínate. Y bueno, muy buenos recuerdos, claro que sí. Yo recuerdo todos los domingos por la tarde nos juntábamos hasta que falleció también mi abuela en casa de mis abuelos. Todos los primos, todos mis tíos, y era algo sagrado. O sea, todos los domingos por la tarde, a eso de las 7, nos juntábamos toda la familia. Te he hecho la pregunta concretamente porque no lo sabía, ni con Sí. esa parte de tu historia no la conocía, y era ¿qué tipo de carácter tiene que tener una persona para estar en ese momento tan trascendental para España como es una asamblea constituyente? ¿Qué tipo de carácter tenía ese hombre? Bueno, pues mi abuelo tenía un carácter muy serio, muy trabajador, muy leal no solo a su familia, sino a sus orígenes, a representar a Santander y a Cantabria. Y eso yo creo que es algo que también ha llevado mi padre después, ¿no? La responsabilidad de un puesto público entendido como luchar y trabajar por el lugar donde han nacido tus hijos, donde viven tus amigos y la tierra que te va a ver morirte. ¿Cómo se sintió ese momento en el que eres el hijo del alcalde, que se supone que tienes que ser el tío modelo o el hombre modelo, y de repente coges y repites curso en segundo de la ESO? Bueno, ya digo que no tenía mucha noción. Sí que es cierto que tu infancia va un poco marcada por esa situación, ¿no? No te lo voy a esconder. Un poco también con responsabilidad. O sea, tú sabías que si la liabas en el colegio iba a llegar muy rápido a tu casa. Entonces, bueno, pues tenías que saber de quién eras hijo, cómo no. Pero bueno, esto es algo que yo lo veía así. O sea, puede ser un poco fantasmada, pero sí que es cierto que bueno, con responsabilidad. Y luego, pues también te da experiencias, te da anécdotas y conoces a gente que igual de otra forma no hubieras podido conocer. Entonces, pues es algo que te llevas para toda la vida. ¿A quién, por ejemplo? No sé, conocí a mucha gente famosa. Pues a presidentes del gobierno, a Julio Iglesias, por ejemplo. ¿En serio conociste a Julio Iglesias? Sí, me acuerdo que fue un mes de julio, creo que del año... Pues se estaba jugando aquí la Copa Davis en Santander, que fue un evento precioso que se hizo, la semifinal de la Copa Davis se hizo en Santander, la trajeron a Santander, jugó a España contra Estados Unidos
y era julio, era, no sé, mediados de julio. Yo creo que era Semana Grande, cuando eso la Semana Grande no era como ahora, pero bueno, era Semana Grande y, y yo estaba en un campus de baloncesto en Los Agustinos y me acuerdo de llegar votando, además es una imagen que te marca, ¿no? Llegar votando por mi calle, o sea, por mi calle, por el palacio, la zona del Palacio Festival de Reina Victoria, iba botando el balón y paró en la puerta del portal el coche oficial de mi padre. Y fui corriendo tal y abrió la puerta y me dice, mira quién tengo aquí al lado, a ver si le conoces. Y le conocía, obviamente. Y hostia, Julio Iglesias, tú. Y nada, le di la mano, un tío que te partes la caja con él. Sí. Y bueno, pues es una cosa que se te queda grabada, que no quedó en más que un saludo de 10 segundos. Pero bueno, resulta que Julio Iglesias se enteró que estaba este evento en Santander, llamó y vino deprisa y corriendo. Y bueno, y estuvo en Santander unos días. Quizás esos sean los mejores momentos de, pues, de ser el hijo del alcalde, de la cierta fama que puedas tener. Pero luego imagino que también tenga momentos duros, ¿no? Porque también estaba ETA en esos momentos y tenía un poco amenazada a todos los alcaldes de España, ¿no? A todo el mundo que se dedicara un poco a la política. Lo tenía señalado de alguna forma. ¿Cómo se sentía estar amenazado por ETA en tu casa? Bueno, directamente no, mi hermana y yo no lo vivimos como una amenaza. Me imagino que porque mis padres tampoco le querían dar tanta preocupación en casa, porque si no sería un poco irresponsable, ¿no? Con niños menores, pues darle importancia a esto. Es algo que sí que veíamos y con el paso de los años, mi padre fue alcalde 12 años, al final desde el año 95 hasta el año 2007, a mí me tocó pues desde quinto de primaria hasta segundo, tercero de carrera, entonces he vivido pues todo. Cuando te vas haciendo más mayor sí que ya te vas dando un poco cuenta pues indirectamente del riesgo que ha podido correr, o sí que recuerdo también una noche con un poco no de agobio, pero sí que de incertidumbre, no saber qué pasaba, cuando ETA intentó hacer una masacre en la sede del PP en el Sardinero, al lado del Hotel Santemar. No me acuerdo el año que fue, yo sé que esa noche dormí en casa de mi abuela y creo que era el presidente de las nuevas generaciones de entonces del Partido Popular, de forma casual se le debió de olvidar algo en la sede y volvió luego por la noche, a las 10 de la noche, y encontró una bolsa de deportes dentro de la sede y bueno, la tuvieron que explotar, pero era un atentado directo contra los altos cargos del Partido Popular. Y bueno, pues fue una gran revolución en Santander y luego hubo otros atentados. Yo lo de Alberiza no lo viví, que fue lo peor, pero sí que hubo atentados en el parking de Correos, hubo atentados en nuevos ministerios, en la calle Vargas, y eso es algo que impactaba mucho. Y bueno, pensabas, bueno, pues mi padre está ahí en primer plano, pero bueno, no es algo que nos agobiara. ¿No te día a día. hacía excesivamente consciente de quizás el peligro o de lo que suponía? Entonces os dejaba ser niños, básicamente. Claro, yo creo que lo que te digo, intentaba no implicarnos en esta parte negativa que tenía la política, que es algo que ahora mismo está olvidado, que muchos chavales hoy en día no tienen ni idea de lo que era ETA y lo grave que fue, a pesar de que ahora estén de forma indirecta o directa en las instituciones. Y es algo que no debemos olvidar nunca, lo que pasó en España en esos años. ¿Cuáles son los principales valores que dirías que te dio tu padre? Bueno, yo creo que el amor por la familia, la lealtad y sobre todo ser serio y sacrificado en tu trabajo. Sin eso es imposible poder llegar a donde estoy. Y no estoy en ningún sitio privilegiado o tal, pero lo que decías antes de entrar en antena, yo me siento muy afortunado por donde he nacido, por las oportunidades que he tenido y bueno, creo o intento aprovecharlas. Y yo tengo un objetivo claro, que es intentar que mis hijas pues puedan vivir lo mismo que he vivido yo y que tengan al menos todo lo que he tenido yo. Cuando dices que repetiste curso y que eso fue algo que te vino muy bien en la vida, ¿por qué lo dijiste? Bueno, porque fue un golpe de realidad, ¿no? No siempre las cosas van como tú quieres. Ahí, aunque era muy pequeño, sí que eso te hizo ver que has revolucionado un poco, ¿no? Porque yo en el momento en que me vi ahí en portería del colegio, en un despacho, con el psicólogo del colegio, con el director, con los profesores y mis padres, tomando la decisión de si iba a repetir o no, bueno, ya iba a repetir porque las notas ya me las habían dado, pero tomándola, yo ahí digo, hostia, la revolución que hay aquí montada. Y ahí le di importancia a que esto es algo serio y luego, aunque nunca he sido un crack en los estudios, pero sí que ya he tenido cierta responsabilidad y he dicho, esto es que lo tengo que sacar porque hay gente detrás de mí y hay gente que le importo y no puedo fallar.
O sea, decidiste principalmente, o sea, no fue tanto por orgullo ni por ego ni nada, sino que fue porque decías, joder, está mi familia detrás mío, me quieren, parece que tienen unas expectativas puestas en mí y yo estoy respondiendo de la forma que no tengo que responder. ¿Qué tipo de consejo le darías a ese chaval que seguramente vaya a repetir en junio y de alguna forma pudieras transformar su vida? Bueno, pues lo primero que no se va a acabar la vida. Que cuando hay un cambio en tu vida, y eso ese chaval lo verá más adelante, todos los cambios ocurren porque sí. Y un cambio puede traer cosas malas, pero seguro que trae alguna cosa buena. Y que es que cada cambio es una nueva oportunidad. Yo tuve la oportunidad de conocer nuevos amigos y que son actualmente mis amigos, mis socios, mis compañeros de trabajo, de juergas, y es algo que te llevas y que no tengan miedo, que no pasa nada. Creo que esa es una de las siempre digo, una de las grandes claves es no venirse abajo en los momentos difíciles. A mí me ocurrió lo mismo, fue que repetí tercero de la ESO y para mí fue como el drama. O sea, siempre había estado como al pie del cañón. Primero de la ESO era como que pasé justo, segundo pasas justo y a tercero de la ESO, que es un curso que es como que te delimita, ¿no? Que es un poco más exigente, pues ya caí. Y ahí mi madre fue especialmente inteligente. Y lo que hizo fue, que es de explotación laboral conmigo, lo que hizo fue meterme en un restaurante a pelar patatas, a lavar platos, A curtirte. a fregar, lo que sea. Estuve todo el verano, los 3 meses. Me levantaba a las 9 de la mañana, que para mí antes eso era madrugar muchísimo, como lo que madruga ahora. Y luego llegaba a casa a las 10, 11, 12 de la noche. Estaba todo el día en el local, incluso comía allí. Solo vi a mis amigos 2 veces en todo el verano. Y fue especial eso porque obviamente me di cuenta de que yo al principio, en ese verano, intenté pedir trabajo en el McDonald's. E intenté incluso meterme en el ejército y me decían, no, chaval, pues tienes 16 años, no puedes meterte en el ejército. Y en el McDonald's ni me llamaron directamente. Con 16 años prácticamente no cogen a nadie. Pero ya tenía yo esa como quiero ganar dinero y tal. Cuando ella me mete en ese restaurante, en esas temperaturas, que imagínate estaba chorreando en verano, 30 grados, lo que sea, pelando patatas, yo me doy cuenta de que no es lo que quiero para mi vida. Pero claro, llevaba 3 meses ahí sufriendo, y viendo a mis amigos, no, nos vamos a las ferias, no, nos vamos a tal. Y yo digo, no, yo no quiero esto. Entonces me acerco a mi madre y le digo, mira, mamá, si estudio y no vuelvo a repetir y saco buenas notas, no tengo que volver al bar. Y mi madre coge, me mira y me dice, hijo, si apruebas, yo creo que no tenía mucha fe, me dijo, no vuelves al bar. El siguiente verano, tú no te puedes llegar a imaginar. No solo notazas, o sea, no pisé un bar. Encima estaba por ahí todo el día, o sea, no pisé. Y dije, realmente, primero, no quiero dedicarme a estar metido igual tantas horas. Si tuviera un local como tú, pues sí, lo haría tranquilamente o lo que sea. Ahora lo veo de una forma distinta, pero en ese momento era como que no quiero eso, prefiero estar en una oficina delante de un ordenador. Y fue un momento también transformador para mí. ¿Cómo pasa Gonzalo Piñeiro de ser el chico que repite a ser el chico que emprende? Háblame más sobre tus pasos en la universidad. Bueno, en la universidad fue una época, pues la época del Colegio Mayor, una época muy divertida, donde conocí a personas que todavía tengo contacto con ellas de todos los puntos de España. O sea, prácticamente en cualquier comunidad a la que quiera ir o en la que necesite algo voy a tener un amigo de la época del Colegio Mayor. Un Colegio Mayor se llama Colegio Mayor Hispano-Mexicano, de los Legionarios de Cristo, donde, bueno, suena un poco los Legionarios de Cristo, suena un poco a militar, ¿no? No, era, bueno, un poco con personas, ya te digo, de todas las comunidades y donde tengo muy buenos recuerdos y sí que te sirve es tu primera época fuera de casa, ¿no? Tu padre te da, yo no sé cuánto era, pero te da 200 euros al mes para que sobrevivas en Madrid. Te tienes que administrar, son tus primeros momentos fuera de casa solo y todo eso de una forma muy cómoda, que también lo reconozco, pero me sirvió pues un poco para salir un poco del cascarón y empezar a tener claro qué cosas quería en la vida, ¿no? Yo empecé a tener claro que el deporte iba a ser importante en mi vida, porque era una parte fundamental del día a día en el Colegio Mayor, el equipo de baloncesto en este caso, y me sirvió también para pensar que en algún día podría llegar a emprender. El emprendimiento no es algo que tú digas, voy a emprender, voy a ser, en la mayoría de los casos, o por lo menos en el mío. Un día te llega una oportunidad, en mi caso dije que no, más adelante me llega otra oportunidad y digo, yo creo que esta sí es. Y entonces pues te lanzas por el emprendimiento. Yo cuando me llegó la primera decisión de emprender fue con la discoteca La Pecera,
En ese momento yo estaba trabajando en una asociación que se llamaba Cantabria Acoge. Y bueno, pues tuve la suerte de poder emprender mientras yo trabajaba. Vale, era una discoteca, al final la mayoría del tiempo se invertía en el fin de semana. Y bueno, me lancé con mi amigo y mi socio Marcos y ha sido el principio de todo el recorrido. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo acabas en Cantabria Acoge? Porque, claro, estudias publicidad y marketing en la universidad y de repente aparecemos en Cantabria Acoge. ¿Cómo Sí. acabas en Cantabria Acoge? Y luego ya pasamos a la pecera. Bueno, en Cantabria Acoge buscaban una persona que posicionara a la asociación en Cantabria, que se le conociera más. Yo estudié dirección de publicidad y, bueno, fui el responsable de llevar la comunicación tanto online como offline de la asociación. Y además trabajé en un programa muy bonito que se llamaba Incorpora, que lo financia la Fundación La Caixa, donde ayudan a personas que están buscando empleo a encontrar una empresa que les acoja. Y ese era mi trabajo, ¿no? Visitar empresas y dar a conocer pues que hay perfiles extranjeros, en este caso, con muchas ganas de trabajar y que les dieran una oportunidad para poder trabajar. ¿Qué tipo de perfiles encontrabais dentro de Cantabria Acoge? ¿Cuál es la labor de Cantabria Acoge y cómo podría ayudar a una persona que lo está escuchando a decir, joder, pues creo que esta persona podría servirle e ir a Cantabria Acoge? Bueno, Cantabria Acoge ha crecido mucho en los últimos años. Tiene diferentes áreas. Tiene el área laboral, que es en el que yo trabajaba, donde ayudamos a personas a buscar empleo. Luego está el área jurídica, donde ayudan a personas a conseguir sus papeles, a ver su situación, a pasar de situación irregular a situación regular. Bueno, cualquier duda jurídica que necesiten con abogados expertos en extranjería. Y por otro lado está el área social, donde bueno, pues hay profesionales, trabajadores sociales que ayudan a personas que necesitan cubrir sus necesidades básicas. Y ahora tienen una rama nueva dentro del área laboral, que es el área de emprendimiento, también con el programa Incorpora, donde tienen un programa de autoempleo que ayudan a personas que tienen una idea de negocio, sean extranjeras o no, porque estoy hablando de extranjeros porque el origen o la fundación de esta asociación era para ayudar a personas inmigrantes, pero ayudan a cualquier persona. De hecho, cambiamos los estatutos para poder ayudar a cualquier persona. ¿Vale? Entonces, cualquier emprendedor que tenga una idea de negocio puede ir a Cantabria Acoge con un técnico especialista en emprendimiento para que le ayude a ver si su idea es viable, a conseguir financiación, a todos los trámites que tienes que hacer, etcétera, etcétera. Qué bueno, eso es súper interesante. ¿Has ayudado de alguna manera, de forma altruista, a alguna persona en Cantabria Acoge? Me gustaría que contaras algún tipo de historia o anécdota que tuvieras allí. Bueno, al final yo era empleado en Cantabria Acoge, ¿por qué no decirlo? ¿No? Yo cobraba por mi trabajo. Sí que es cierto que te encuentras con determinadas personas que te pueden marcar más y te implicas fuera digamos, de tu horario laboral. He conocido gente de todos los países en situaciones muy complicadas. O sea, yo hay lunes que me encontraba a las 9 menos 5 cuando entraba a trabajar, me encontraba en la puerta de la asociación una persona con la mochila que llevaba todo el fin de semana durmiendo en la calle. Pues eso es duro y es que eso es real, eso ha pasado en Santander, eso pasa y seguirá pasando, desafortunadamente. Entonces ahí, pues claro, tú llegas con todo el subidón del fin de semana a contar a tus compañeros de trabajo cómo te ha ido y te encuentras con esto y pues es bastante duro, pero la labor que se hace es muy buena y se consigue pues ayudar a todas estas personas. ¿De qué crees que depende que una persona sea pobre o no? Luego te daré mi opinión yo. Bueno, es que eso es muy global, ¿no? Muy general. Es un tópico decir que ser pobre bueno, no va directamente relacionado con el dinero, es mucho más, es la familia, son las amistades, es tu capacidad mental. Hombre, yo creo que hoy en día hay recursos de sobra en España si te dejas ayudar para poder ser ayudado, a pesar del sistema como está montado. Como decíamos al principio de la entrevista, creo que es un sistema que está montado actualmente más para las personas conformistas, para las personas que no arriesgan, más que para todos los demás. Y a pesar de eso, creo que es una sociedad que da oportunidades y que el que quiere trabajar, hay trabajo de sobra. Y eso me lo llevaré a la tumba. El que quiere trabajar, hay trabajo de sobra. Entonces, pero ahí vuelven a repetir, entonces, ¿de qué crees que viene la pobreza? ¿De dónde crees que viene? ¿Viene un poco del sistema? ¿Viene de la mentalidad de la persona?
Te voy a decir yo lo que creo Sí. primero y lo vamos Vale. a debatir aquí tranquilamente. Yo creo que la pobreza efectivamente es más bien un estado mental. Se lo dije el otro día a los chicos de IES Miguel Herrero, es una conferencia que tenéis dentro de este podcast, y es que tienen todos los recursos del mundo para realmente no llegar a esas situaciones. Y que obviamente que muchas veces podemos llegar a pensar, es que la situación no es la adecuada. Y yo siempre les digo, tenéis educación pública, Ujú. tenemos bibliotecas públicas, tenemos sitios donde se hace deporte orientados, pues que te dan bonos el gobierno o lo que sea para ayudarte a hacer deporte. Entonces entiendo que muchas veces es el entorno lo que genera esa pobreza. Es decir, yo siento que la pobreza es un estado mental y además es transmisible. Es decir, y voy a ser 100% franco contigo. Cuando veo una persona que está fuera de forma Ujú. y veo a su hijo, el hijo está fuera de forma. Lo que está haciendo este padre es transmitirle a su hijo, y su hijo, tristemente, su referente es su padre. Entonces, si mi padre come patatas y galletas y se atiborra a, yo qué sé, a cerveza, pues su hijo probablemente se atiborra a cerveza. Lo mismo pasa con la educación financiera. Si tú como padre le transmites a tu hijo que esta educación financiera es X, pues al final le vas a transmitir esa pobreza. Entonces, por eso yo creo que es tan difícil sacar a personas de esos momentos de exclusión social, porque están dentro de su Ujú. sociedad, están dentro de su tribu, vamos a decirlo, entonces no cambian su entorno, y si no cambian su entorno no pueden como eh, ir saltando en esos niveles sociales que tenemos dentro de la vida. Tenemos clases, aunque dicen que la clase media ha desaparecido, tenemos clase alta, clase media y vamos a decir clase baja. Está así, lo Ujú. han dicho así, o sea, yo lo digo porque es lo que hay. Entonces me he dado cuenta que estar en una clase u otra depende de, obviamente, de tus circunstancias, de tu entorno. No es lo mismo nacer en África que en España, pero depende mucho de tu programación mental. Si tú te programas mentalmente y tu entorno está programado mentalmente para tener ciertos éxitos o para tener ciertas cosas de esfuerzo, de constancia, de determinación, pues obviamente tú vas a tender a eso. Que tus amigos tienden a ir a la discoteca, a la fiesta, a las hamburgueserías, a todo ese sitio, pues tú vas a tender a eso. Por eso siempre decimos en este podcast, y lo decía Jesús Gómez en la última entrevista, súper importante las 5 personas de las que te rodeas. Yo pienso que la pobreza es eso, la pobreza es un estado mental. Tengo 1000 historias que he leído muchísimo. Leí también una historia de Bill Gates que decía, nunca le preguntaron si permitiría que su hija estuviera con una persona pobre. Y entonces Bill Gates cogió, se enfadó y dijo como que no permitiría que mi hija estuviera con una persona pobre, pero pobre de mente, porque es un tío que no es capaz de obtener ingresos o de generar riqueza, de generar valor al Ujú. mundo. Obviamente, lo que siempre te digo, hay excepciones, pero todo el que quiere ser ayudado, como tú bien has dicho, todo el que busca ayuda, yo creo que es capaz de sobresalir y saltar. Voy a llevar hemos empezado hablando del nivel más bajo, es decir, cómo salir de esa exclusión social. ¿Cómo podría una persona empezar a generar dinero con su emprendimiento o por lo menos vivir cómodamente? No sé si tus 100% de tus ingresos viene de eso y si vives cómodo. Sí, el 100% de mis ingresos vienen de los negocios. Antes compaginé el trabajo por cuenta propia con el trabajo por cuenta ajena, pero ahora mismo vivo 100% de mis ingresos. Vivo cómodo actualmente, pero en ciertos momentos del año vives agobiado. Al final hay muchas personas que dependen de ti y claro que sí, hay momentos en los que muchas familias llega el día uno y hay que pagarles. Y eso es prioridad absoluta. Lo primero son tus compañeros de trabajo, tus trabajadores, eso es lo primero. Y claro que se viven momentos de mucha tensión. Y luego si vives cosas con las que hemos vivido, coronavirus, el amago que tuvimos el otro día del apagón, todas esas cosas te asustan y dicen es que pueden pasar cosas que te hagan pensar si es lo ideal emprender. Cuando abriste la pecera, ¿pensaste que te eras rico con la pecera? Porque todos los emprendedores, cuando abrimos un negocio, es como me voy a hacer millonario. Bueno, eso está ahora muy de moda, ¿no? Tantas redes sociales, tantos reels de tips para hacerte millonario. Son tonterías. Es que es verdad. La realidad no es esa. Estaremos de acuerdo, Brandon, 100%. en que la cosa está por. En que la cosa viene con trabajo, viene con saberte rodear bien y tener un pelín de suerte. Por supuesto que eso es importante. Pero bueno, la suerte yo creo que es un porcentaje pequeño. Al final es rodearte de gente buena, preocuparte porque tu negocio salga bien y ser responsable a la hora de emprender. Y ser responsable es que preguntes, es que te asesores, preguntes a emprendedores, te reúnas con emprendedores que están realizando una actividad parecida a la que tú vas a abrir
y te digan cuál es el día a día, porque hay mucha gente que emprende que tiene, yo qué sé, 30.000 euros. Y esto es verdad, esto está pasando en Santander. Tiene 30.000 euros y invierte en su negocio 30.000 euros para abrir. Y abren con 0 euros en la cuenta. Pero vamos a ver, ¿no entiendes que para que un negocio madure vas a tener muchos meses o muchos años de pérdidas? O por lo menos de empatar. Tienes que tener un cierto colchón para poder madurar el negocio y darle tiempo. Y hay gente que eso tan básico todavía no lo tiene claro. Viste que mucha gente, lo que tú me estás diciendo, ofrece, bueno, vas a empezar a ganar 100.000 euros al mes, 50.000, ¿no? Y esos casos al final yo siempre digo, son la excepción de la excepción, que puede ser posible, pero son la excepción de la excepción, que lo que hay detrás del emprendimiento, pues es una persona como tú o como yo, que hemos trabajado 12 horas, no miras el reloj, ves que en muchos meses, lo que tú dices, puedes estar más apretado y que luego al final con trabajo los negocios acaban saliendo. ¿Tuviste éxito con la pecera? ¿Cómo te fue con ese negocio? Tuve éxito en el sentido de que fue el comienzo de todo. La Pecera pues, es una discoteca del centro de Santander con capacidad para 100 personas que da para lo que da. Entonces, pues bueno, la tenía con mi socio actual, Marcos, y da para lo que da, quiero decir. Yo nunca pensé que me iba a forrar con la Pecera. Lo que pasa es que sí que fue el comienzo de todo. Y a raíz de la Pecera y de entenderme con mi amigo y socio Marcos, vinieron otras cosas después. Vino Eventos Cañadío, que fue una agencia de organización de despedidas de soltero que organizamos en Santander. Luego vino The Fresh Poke, como te digo, todo con un parón del coronavirus. Y luego la apertura del Maula Gastrobar. Entonces yo nunca pensé que me iba a forrar con la pecera, pero sí que fue nuestro bebé, fue nuestro primer emprendimiento. Entiendo que las despedidas de soltero las montaste para nutrir ese negocio, ¿no? La pecera. Bueno, porque detecté que en Santander Santander estaba creciendo y sigue creciendo en el tema turístico. Turismo de lujo, turismo de caravana, turismo de hotel tradicional, de pisos turísticos, de todo, en todas las direcciones. Pero en aquella época, te hablo del 2018, las despedidas de soltero llegaban a Santander, pero estaban totalmente desorganizadas. Y ahí detecté un nicho y bueno, creo que a través de un buen posicionamiento web y de un buen trato a los clientes que venían, pues se pudo hacer de Eventos Cañadío una empresa de éxito. Una empresa de éxito. Las despedidas de soltero hoy en día han cambiado muchísimo. Y estamos ya desvariando, hablando aquí de despedidas de soltero. Dale, que está genial. Han cambiado muchísimo. Ahora la gente se casa un poco más tarde y entonces lo que buscan la gente que va a disfrutar de una despedida de soltero no son actividades tradicionales de despedida de soltero cuando tenías 20 y pico años. Querías stripper, querías borrachera, querías cosas un poco más de chavales, ¿no? Ahora ya buscan cosas un poco más premium, como una coctelería privada, como una cata de vino, como una sala de escape, como alquilar un barco para navegar por la bahía de Santander. Entonces, bueno, pues es un negocio que fue bonito, que aprendimos mucho a lidiar con el cliente, sobre todo en situaciones en las que igual había alcohol de por medio, pero bueno, te sirve también para crecer en ese aspecto. Para curtirte. Luego pues lo tuvimos que vender, ambos negocios, tanto la pecera como Eventos Cañadío. Tengo la suerte de que mi socio, Marcos, va siendo padre a la vez que yo, ¿no? Creo que nuestros hijos, tanto el primero como el segundo, se llevan muy pocos meses y entonces pues nos sirve para poder ir de la mano en... ¿Te daba para vivir la pecera? ¿Era un negocio que era rentable? Háblame un poco de la rentabilidad de esos dos negocios. Bueno, la pecera... Nosotros, todos los negocios, como tenemos varios negocios, no podemos trabajar en ellos. Trabajar en el sentido de, bueno, salvo momentos en los que lo hay todos los meses, en los que te falla algún camarero, te falla y te tienes que meter a trabajar. Pero no es autoempleo, ¿no? Nosotros tenemos varios negocios como empresarios. Entonces, la pecera no daba para vivir porque yo no ponía copas, yo no estaba en la puerta de portero, yo no pinchaba, yo simplemente gestionaba. Y en el momento en el que tú tienes empleados, pues el dinero se va muy rápido. Entonces, hay que tenerlo también claro, que muchos negocios funcionan para autoempleo, pero no como empresario. ¿Fracasaste pero aprendiste o lo tomas como un éxito? ¿Cómo tomas ese...? No, con la pecera no hemos fracasado, ni económicamente, ni tampoco mentalmente, digamos. Nos sirvió en todos los sentidos y ya te digo que le tendremos siempre mucho cariño porque fue el comienzo de todo.
Y la semana que nació mi primera hija, que nació Anabel, recibimos una oferta de la pecera. Hablamos Marcos y yo y dijimos, es que no nos lo pensamos, es que estamos ahora en un momento con niños recién nacidos, ¿qué coño hacemos a las 5 de la mañana metidos en un bar con nuestras mujeres y nuestros hijos en casa? Fue como una señal. ¿Qué pasó cuando nació mi segunda hija? Que vino otra señal y tuvimos una oportunidad de vender Eventos Cañadío y no lo dudamos. Al final es lo más importante. Qué bueno, ¿por cuánto te compraron Eventos Cañadío? ¿Se puede decir? ¿Es confidencial? ¿La cantidad? No se puede decir. ¿Cómo se va a poder decir? Pero es una buena cantidad. No por mí. ¿Qué podrías comprarte con...? No, esto no es la resistencia, Brandon. ¿Qué podrías comprarte con eso? Con lo que te dieron por Eventos Cañadío. No, al final estas cosas no se pueden decir, sobre todo porque cuando hay una transacción hay un comprador y un vendedor. Igual el comprador no está de acuerdo. ¿Cómo se calcula una venta de ese tipo? ¿En base a qué se vende a un importe o en base a qué...? Bueno, obviamente la facturación es muy importante, ¿no? El histórico de facturación, pero también es importante la capacidad de crecimiento que tenga ese negocio. En el caso de Eventos Cañadío, Santander sigue creciendo, el turismo sigue creciendo. Encima yo creo que ahora en la ciudad están utilizando herramientas para que sea un crecimiento sostenible dentro de lo difícil que es gestionar esto. Pero creo que cualquier negocio hay que ver, por un lado, el histórico y, por otro lado, la capacidad de crecimiento que tiene. Perfecto, entonces, ¿pero lo calculasteis, se calcula de forma objetiva? ¿Utilizasteis datos objetivos? ¿No los utilizasteis? ¿Fue algo que os sentasteis, Marcos y tú, y dijisteis, pues yo creo que con 60.000 o lo que sea, no tienes por qué decir la cifra? Pero lo que me refiero es que si hay alguien que está viendo esto, imagínate, quiero comprar una empresa o quiero coger el traspaso, porque es que hay mucha gente que mete sabladas con los traspasos de los bares. Te metes 60.000 en el traspaso y luego, oye, tío, que tengo, eso es solo el traspaso, luego tendré que hacer obra, todo. Entonces yo quiero que una persona que quiera coger un bar o una discoteca sepa bien cómo saber si le están timando o no. ¿Cómo yo sé si me timan o no en el traspaso de una discoteca? Vale, mi opinión en los traspasos de hostelería es que cuando tú pagas por un traspaso es porque pagas también por un know-how y una clientela fija. O sea, no pagues nunca un traspaso por un local que está cerrado. Puede haber una pequeña excepción, es que el local esté cerrado, pero esté montado en cuanto a infraestructura, electrodomésticos, etc. Pero cuando tú pagas un traspaso es porque tú pagas por el know-how del local o pagas por la ubicación del local. Pero si tú pagas un traspaso y luego tienes que hacer un cambio de marca total, quizá no sea una buena idea. Esto está cogido con pinzas, claro. Habría que ver cada situación y cada momento. Estoy de acuerdo en que tú te metes en El Idealista, en Santander, buscas locales y en traspaso piden auténticas pastas. Pero esos locales están mucho tiempo anunciados. El know-how es, a lo que tú te refieres con know-how, es al conocimiento de la persona que está en la dirección, ¿no? Pues, oye, ¿qué tipo de servicios se ofrecen aquí? ¿Cómo es, si el negocio está automatizado o no está automatizado? Que eso es algo que sí encontraste en The Fresh Poke, ¿no? Exacto, es mantener un poco cuando tú pagas por un traspaso es porque mantienes el nombre del local, mantienes la forma de trabajar, mantienes las recetas, en el caso de que sea de hostelería. Y entonces, pues eso sí que puede estar muy justificado, obviamente. Nosotros cuando nos emprendemos con The Fresh Poke, bueno, The Fresh Poke es una franquicia que lo fundan una pareja catalana con mucha experiencia en Miami, donde detectan que la comida healthy va a llegar a España, lo hacen muy bien, hacen la apertura en Cataluña, luego tienen más locales en Andalucía, luego abrimos en Cantabria. Y a nosotros nos llama la atención la forma que tienen estas personas de ver la cultura healthy y de ver la hostelería. Viajamos a Barcelona, nos nutrimos de información y decidimos que es buena oportunidad. Esto va de la mano con un nuevo centro comercial que dicen que va a tener éxito, que va a abrir en Maliaño. Pero nosotros íbamos para Maliaño y veíamos ahí una marisma. Pero literal una marisma. Ibas con el coche con unos baches y todo el mundo que haya ido a Macro hace años sabrá que llegabas y era aquello un desierto, ¿no? Un desierto de marisma. Y yo iba con Marcos ahí a ver el centro comercial que estaba en obras. Ahí solo faltaban las bolas del desierto, ¿no? Digo, aquí nos vamos a meter, Marcos. Joder, pero es que está Muerde la Pasta, es que está KFC, es que está la tienda de muebles Casa, es que están los Más Gallos y tenemos la oportunidad de estar en este local. Y aquí a la izquierda está el cine más top de la historia de Cantabria. ¿Cómo no va a funcionar? Pues eso es ver un poco el entorno. Es visionario, ¿no? El otro. Claro, es ver el entorno y lanzarte, porque claro,
te metes ahí pues en bastante dinero de inversión y no sabes si va a funcionar. ¿Comprasteis el local, lo alquilasteis? No, el local del centro comercial es alquilado, tenemos bastantes años de contrato y es un local pequeñito, pero muy bien ubicado. Y bueno, yo creo que la comida healthy hoy en día es una alternativa estupenda para la sociedad en la que estamos. Y entonces abrís ese negocio y ¿qué ocurre con The Fresh Poke ahí? Abrimos ese negocio y es un bombazo. O sea, ahí no es que pensara que me iba a hacer rico, pero sí que, joder, te motiva mucho que los primeros 3 meses sean una santa locura con colas interminables, porque había llegado el poke a Cantabria. Entonces fue un bombazo. Tuvimos hasta una crisis la primera semana de gestión. Decíamos, es que vamos a morir de éxito. O sea, no teníamos capacidad de empleados para producir, para atender. No teníamos horas en el día. Era una locura. Pero lo recuerdo con muchísimo agobio, pero con muchísima satisfacción de que la cosa había empezado bien y que pintaba muy bien. Fue también que esto lo inauguramos creo que en abril, justo con abril del año 21, en plenas restricciones, con todo el follón de que el gobierno nos volvía locos en Cantabria con ahora se puede abrir, ahora no, ahora aforo, ahora no, ahora solo interiores. Fue desesperante, pero a pesar de eso lo supimos hacer bien y fue tal el éxito que esto fue en abril y en octubre ya estamos abriendo el siguiente local en Santander de The Fresh Poke, que ahora mismo continuará el negocio un franquiciado, porque nosotros somos máster franquicia en The Fresh Poke. Esto quiere decir que nosotros actuamos, entre comillas, como los dueños de la franquicia en la zona norte de España y podemos abrir los The Fresh Pokes que podamos o que queramos. Llegamos al tema de The Fresh Poke sobre todo por el know-how de lo que hablabas. ¿Qué tipo de know-how te ha dado The Fresh Poke que con otra cosa no hubieras podido? Es decir, imagínate, cojo un traspaso normal de un poke normal, que no es Fresh Poke. Ya, pero es que no me dan el know-how. ¿Qué know-how sí te da Fresh Poke? Bueno, Fresh Poke te da unas herramientas para poder trabajar de forma militar. Suena un poco harto, pero es verdad. Cuanto más estructurado tengas a tu personal, cuanto más estructurado tengas los procesos y cuanto mejor esté marcado tu día a día en el local, más fácil te será no fallar en las recetas, más fácil te será encontrar personal y más fácil te será dar la cara con el cliente. Y así los resultados funcionarán. Lo que me ha dado de Fresh Poke, además de rentabilidad, por supuesto, imagen, ofrecer una opción saludable a la comunidad autónoma, que también es un orgullo, ¿no? De dar buen producto y de saber que estás ofreciendo calidad. También nos ha dado herramientas que luego hemos podido aplicar en otros negocios. Por ejemplo, el Maula lo hemos intentado estructurar internamente de la misma forma que una franquicia. Todo con procesos muy marcados, con mucho manual, para que si una persona falla en cocina por una baja, porque se va o porque pasa cualquier cosa, el que entre a sustituirlo sepa seguir los procesos para que el cliente no se dé cuenta del cambio. Importante es la receta, porque además se nota. Es algo que le digo siempre a mi hermana cuando le pongo las rutinas de entrenamiento. Y me dice, ¿y puedo hacer esto antes de esto? Y le digo siempre, sigue la receta. Un consejo que me dio un mentor una vez, porque yo siempre intentaba cambiar las cosas. Era justamente el chico Mr. Valdés, el alumno de Yados. Y entonces fui allí y ese fue algo tan simple y me dice, cópialo. Coge esto y cópialo. Coge este proceso, claro. Me dijo, el proceso de venta y el proceso de adquisición de cliente. Y me dijo, coge esto y cópialo. Y yo me quedé, es tan simple como eso. Y luego decía, no te saltes la receta. No te saltes la receta. Lo mismo para todo. Yo creo que es para todo en la vida. Oye, mira, hay una receta para que... Hay emprendedores, yo siempre digo, hay emprendedores que se levantan a las 5 de la mañana, hay emprendedores que se levantan a las 9 y hay emprendedores que se levantan a las 12 del mediodía. Y no vas a tener más éxito por levantarte a las 5, a las 9 o a las 12. Es tu receta. Pero una vez tengas una receta, es como cásate con la receta. Vamos al tema del Maula. Me gusta mucho ese local. De todos los que tienes, de todo lo que me has hablado, el que más me gusta con muchísima diferencia es el Maula. Primero, por el precio, porque me parece súper... No le estoy diciendo... O sea, es que la gente dice, tal. Ya sabes que yo no me caso con nada. Sí, te digo las cosas como son. Me gusta mucho por el precio, porque a diferencia de panistas, el producto... Lo digo, es que es la verdad. A diferencia de panistas, pues eso, el producto es muy parecido. Creo que tenéis tostadas muy parecidas y me parecen... La relación calidad-precio es perfecta y el producto es bueno y no veo diferencia. En panistas estoy pagando un dineral por una tostada que me puedo comprar en el Maula. No sé si te gusta lo que te estoy diciendo, pero es que me da igual. Ahora te contestaré yo. Ah, vale, perfecto. Pero no voy a pagar ese dineral por
por comerme la misma tostada encima en Reina Victoria y con vistas al mar. Tal, que también está tal, pero bueno, que para gustos. Sí. Si te gusta el postureo, te sientas al lado de la bandera y si pagas por calidad de producto y por demás, que yo creo que están muy a la par, pues igual vas al Maula o bueno, depende para gustos. A mí, personalmente, me gusta pagar relación calidad-precio. No me gusta pagar sitio. Comeré algún día en Panistas. Por si alguno me ha sentado bien en Panistas, por supuesto que iré y me sentaré en la terraza tranquilamente y me tomaré la tostada. Pero si tengo que ir diariamente a un sitio o si tengo que ir habitualmente a un sitio, voy al Maula. Y lo segundo sitio donde siempre iré será el sitio donde trabajen mis amigos, que eso siempre lo digo. No solo por eso, Sí, lo sé. sino que también donde Jesús lo hago, donde todos lo hacen. La verdad es que eso es verdad y la gente que te conoce lo sabe, que eres fiel a tus amigos y a la gente que conoces y eso es verdad y es de agradecer. A ver, el tema de Panistas, en esto no estoy de acuerdo contigo porque me parece un sitio top. Porque hay una cosa que tiene Panistas o que tiene el nuevo local que han abierto en Castelar que se llama Atypic, creo, que es que la calidad que tienen es producida por ellos, tienen una bollería y un pan espectacular y yo soy partidario de la calidad, pagarla y cobrarla y tiene que ser así. Para nosotros el Maula es un poco como la pecera, ¿no? Es un proyecto creado por nosotros, tanto la imagen como el nombre, como el tell story, como todo lo que hay detrás. Entonces ahora mismo estamos volcados en ello. Está creciendo mucho, los desayunos en el Maula son de muy buena calidad, a un precio bastante lógico y están funcionando. La verdad es que el desayuno es algo que nunca habíamos caído en ello, pero es una facturación extra que tienes en horario de mañana, donde habitualmente los restaurantes no facturan tanto, entonces te da un soporte económico bastante bueno. El Maula tiene una historia... Yo soy un fan de Santander, ya lo sabes, me conoces, y soy un loco de Santander, que lo defiendo a muerte y además que estoy muy orgulloso de ello. Y el Maula tiene una historia con Calisto el Maula, que es la historia que forma el Maula. Calisto el Maula era un marinero que tenía un bote ahí en Puerto Chico, que iba a pescar por su cuenta y que era el típico fanfarrón, por eso le llaman Calisto el Maula. Era un jeta que iba comiendo por la cara en los sitios. Bueno, pues un día desapareció. Unos dicen que fue porque se divorció de su mujer, otros porque estaba harto de todo, otro porque salió huyendo por alguna deuda que tenía. El caso es que volvió y abrió esta taberna. Cogió información de brebajes, de recetas de todas las partes del mundo y así nació el Maula, ¿no? Con una comida tradicional con toques de diferentes partes del mundo, asiáticos, mexicanos, etcétera. A mí la verdad que me gusta muchísimo y recomiendo a toda la gente que esté escuchando que se pase por ahí no solo a desayunar, sino que si quieren comer y demás, que se pasen. Además muchas veces vais a encontrar a Gonzalo por allí dando vueltas y lo vais a disfrutar muchísimo. Me ha encantado la parte en la que dices que amas Santander. Es una parte en la que coincido contigo. Pienso que vivimos en una ciudad excepcional. Una de las cosas que más eché de menos en Miami siempre digo es la comida. Digo, joder, lo que pude pensar en la comida de aquí. Ahora que llevo aquí unos meses, pienso también en lo tranquilo que se vive en Santander, que tienes todo a mano, tienes todo cerca. Y también te diría que la gente, aunque tenemos fama de que somos personas más bien reacias, que cuesta introducirse dentro de ese, creo que no es general, que son más bien ciertos grupos de personas, pero en general la gente es simpática y a mí me han abierto las puertas de par en par. Lo has hecho tú, lo ha hecho pues Jesús, lo ha hecho Félix de la Marti con el que hablamos siempre, Dani, Pedro en el Different Fitness, ¿no? Un montón de gente que conocemos y mi círculo y mi entorno está prácticamente todo aquí. Pero como bien sabemos, en Santander siempre hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay personajes que incentivan la ciudad y hay personajes que no. En este caso tuvimos al Tomavistas aquí, también le hicimos una entrevista y bueno, recalcamos mucho pues las cosas que eran mejorables en la ciudad, cómo se podía mejorar, las farolas que estaban torcidas, las líneas que no estaban en el punto, que no estaban pintadas. Y creo que el Tomavistas evolucionó de un punto en el que hacía fotos de la ciudad y se veía bonita la ciudad a un punto en el que estamos ahora, en el que la ciudad resalta un poco más esas cosas menos bonitas de la ciudad, pero también te diré, dentro de lo que yo creo que está haciendo bien, en el sentido de que muchas veces veo que publica cosas y automáticamente es como el jefe de mantenimiento de la ciudad, ¿sabes? Es como que publico una cosa y luego pues como que la alcaldesa lo repara y tal y demás. Y yo he visto comentarios tuyos en publicaciones de Tomavistas o lo que sea, en lo que no estás del todo de acuerdo con esa labor. Y me gustaría saber por qué. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Bueno, seguramente hayas visto publicaciones mías en
en el Tomavistas hace mucho, porque hace tiempo que no sé por qué me bloqueo, entonces ya no aparecen mis publicaciones. Entonces, bueno, el Tomavistas ha cambiado porque antes publicaba fotos, no te rías, es verdad. Antes publicaba fotos de la ciudad, información de la ciudad, el día a día en la ciudad, cosas muy bonitas, y ahora ha pegado un giro que mucha gente no entiende por qué, en el que prácticamente se dedica solo a criticar a la ciudad. Además no lo hace, mi opinión, o sea, no tiene que ser la acertada. Así no como lo hace, le dimos el micrófono a él y tuvo su oportunidad, sí. te lo doy a ti, tienes tu oportunidad de... No le decir lo conozco, que no tengo nada en contra de él, ni mucho menos, pero creo que la forma que tiene de describir las cosas que no están bien en Santander, que obviamente las hay, ¿cómo no lo va a haber? Lo hay en todas las ciudades, lo hace de una forma un poco agresiva, un poco despectiva hacia nuestros gobernantes, hacia la alcaldesa, con un poco de ironía, y bueno, no me parece del todo justo, porque al final él va como de que ayuda a la ciudad, pero realmente lo que quiere es ser protagonista, y así lo veo yo. Entonces, sí que es cierto que cada vez que publica una cosa, el ayuntamiento lo soluciona, eso es objetivo, además él hace bien y lo publica, pero como también el ayuntamiento soluciona las cosas cuando se entera por otras vías. Es decir, cuando en un grupo que hay en Facebook que se llama Cosas que pasan en Santander, con mucho éxito, que lo gestiona un chico que se llama David, que también hace muy buena labor, publica algo que pasa en Santander, nuestro equipo de gobierno creo que también está atento a esto y también lo arregla. Yo creo que el ayuntamiento, y esto creo que se lo escuché en alguna declaración a la alcaldesa, está encantada de que le den feedback de las cosas malas que hay en la ciudad, porque es imposible en una ciudad de 200.000 habitantes enterarse de lo que pasa en cada rincón. Es imposible enterarse de que una señal esté torcida o de que hay una bolsa de basura un poco más a la izquierda del contenedor. Es imposible. Y para eso nuestros mandatarios necesitan información. Entonces, bueno, lo bueno que tienen los concejales del ayuntamiento es que están atentos a todo, a las redes sociales, y por eso se funciona tan bien. Al final, ¿crees que eso es lo que se transmite? ¿No? Porque muchas veces te digo lo que me transmite a mí. Sí, sí. Cuando veo sus publicaciones es como que, joder, qué mal está en Santander. Como que cada vez vamos a peor, ¿no? De hecho, yo le he dejado de seguir por eso mismo, porque me levanto por las mañanas y yo, ya sabes cómo soy con el tema de mis energías, y no puedo levantarme por la mañana que sí, buenos días, y me cae bien, y vuelvo y te repito, estuvo aquí sentado y le vuelvo a dar el micrófono si quiere, para que vuelva a decir lo que él tenga que decir, lo que sea, ¿sabes? Sí, sí. Porque pienso que no hay un bien o un mal, no hay una opinión global. Yo actúo sobre mí mismo. Sí. Entonces, si yo me levanto por la mañana, veo pues el mensaje positivo, perfecto. Yo lo que quiero por las mañanas es positividad. Claro. A mí dime, qué guay, Brandon, tío, levántate un día más. Reviéntalo, tío, eso es lo que yo quiero. A mí es lo que me motiva. Pero si me levanto por la mañana, mira qué mierda es. Está demostrado, Brandon, que las noticias, se ha hecho un estudio, lo he leído el otro día, que las noticias negativas ahora son lo que suman un porcentaje muy alto de los telediarios, y es porque vende mucho más. Entonces él, me imagino que sea parte de su estrategia para conseguir seguidores. O porque, no sé, es que no encuentro otra razón por la que hace esto. La gran clave es que, si te das cuenta, es la atención. Porque si nosotros estamos hablando hoy de él, Claro, estamos es porque nutriendo. es porque tiene atención. Sí. ¿Entiendes? Entonces creo que por ese lado lo consigue. Entonces la siguiente pregunta que te haría, y es un poco filosofando en la vida, y es algo que me preguntaba esta mañana, fíjate qué curioso que haya salido en el podcast, y es si el fin justifica los medios. Siempre que lo hagas con respeto, no hay ningún problema. Pero vamos a ver, que la ciudad tiene, hablando en el Tomavistas, que la ciudad no es perfecta, por supuesto, pero que la ciudad va mal. ¿Tú qué piensas, Brando? ¿Tú crees que Santander va mal? No. Santander está en un crecimiento increíble. Y además, lo más importante es que los santanderinos están contentos con la ciudad. Porque es que hace 2 años ha habido elecciones, y la arrasada que ha pegado la alcaldesa, mayoría absoluta, en un momento en el que hay un montón de partidos, es que demuestra, es que la herramienta que tenemos los ciudadanos para decidir si lo que se está haciendo en tu ciudad es correcto o no, es meter el voto en la urna. Y ante eso no se puede decir nada. Y esto ha sido hasta hace 2 años, han sido las elecciones. No llega a 2 años. Entonces, los santanderinos no estarán o no creerán que la gestión de Santander es tan mala cuando los resultados han sido estos.
Entonces, el fin justifica los medios en cuanto a cómo lo hace el tomavistas. Oye, que tampoco está haciendo este hombre nada malo. Simplemente tiene un estilo. Como nosotros aquí. Y ya está. Y de la forma que él trabaja en redes sociales, cuando tú trabajas en redes sociales te expones a que luego alguien con una tertulia como la que estamos haciendo pueda valorar lo que haces y ya está. Efectivamente. La otra polémica, vamos a tocar las dos polémicas seguidas, así nos quitamos de la polémica y luego hablamos de cosas que... La segunda polémica que tuviste o en la que has participado, y que yo no era consciente de eso, me lo contaste, me lo hablamos un día, salió el tema, de hecho ni me lo contaste, simplemente salió el tema, fue la de Miguel Ángel Revilla, que le hemos invitado al podcast, ya le hemos escrito, hemos estado hablando con su equipo para que venga. Y bueno, que va a tener la oportunidad le voy a poner el día que venga le voy a poner esto, le voy a decir, ¿qué opina usted de...? Bien. A ver qué dice también, ¿no? Entonces, tienes que disparar bien porque luego va a disparar él. Fue el vídeo en el que él estaba durante el COVID en un local de Puerto Chico, Sí. fumándose un puro y demás, mientras estaban todas las restricciones, ¿no? ¿Qué ocurre un poco en ese momento y cómo se te ocurre sacarle un vídeo a una de las personas en ese momento más importantes de Santander y subirlo a Facebook y encima subirlo con tu nombre? Bueno, realmente no lo subí a Facebook, ¿eh? Lo que pasa es que se hizo viral el vídeo y llegó a todos lados. Bueno, te cuento yo cómo lo viví. Además, yo creo que bueno, es algo que obviamente pues, nos ha marcado, pero creo que lo volvería a repetir. Creo que no hice nada malo. Me pareció que se estaba cometiendo una injusticia social y yo tenía la oportunidad de enseñarlo y no dudé en hacerlo. Pero fue todo por casualidad, no fue premeditado como él quiso decir, ni fue algo orquestado. Yo lo viví de la manera que yo estaba en casa, era un día a las 3 de la tarde, para que la gente lo entienda, y tenemos un grupo de WhatsApp, le tenemos desde hace muchos años, no todos, pero gran número de hosteleros de Cantabria, donde nos ayudamos, ¿no? Nos contamos cosas o de repente alguien se va sin pagar en algún local y avisamos, o hay alguna estafa, o bueno, al fin y al cabo nos ayudamos. Y en ese momento pues lo estábamos pasando muy mal los hosteleros, como muchísimos otros sectores. Estábamos con las restricciones, como he dicho antes, de ahora puedes abrir, ahora no, ahora un 10%, ahora solo interiores, bueno. Y nos llegó, alguien dijo que Revilla estaba dentro del restaurante La Capitana en Castelar, en el interior, cuando no se podía interior, y que estaba comiendo ahí tranquilamente con una gente. ¿Qué pasó? Que decidimos bajar a ver si era verdad, y con la buena o mala suerte de que yo vivo muy cerca del restaurante La Capitana y fui de los primeros en llegar. Creo que éramos pocos, 10, 12 hosteleros como mucho. Y nada, nos empezaron a decir gente que estaba ahí, no, está ahí en el interior. Y había como unos listones de madera, nos asomamos y efectivamente estaba dentro fumándose un puro. Algo que puede parecer una tontería, pues en ese momento, con no sé cuántos empleados en ERTE, con muchísimas familias dependiendo de ti, agobiado de gastos hasta aquí y sobre todo, pues eso, mucha gente que trabaja contigo pasándolo realmente mal y arruinándose realmente. O sea, no podían pagar el alquiler, no podían pagar la guardería de sus hijos y esto es real, esto estaba pasando en mi empresa. Y yo me encuentro a la persona que firmaba los decretos o que firmaba las restricciones, aunque él echaba balones fuera y decía que era cosa de su consejero de Sanidad, pero él es el presidente de gobierno, no nos vamos a engañar. Me lo encuentro fumando en el interior un puro cuando no se podía ni estar en el interior, porque yo tenía mis negocios cerrados, porque le decía un decreto, y por supuesto sobra decir que no se podía fumar en el interior de un establecimiento. Pues él lo estaba incumpliendo. No sé qué pasó, un camarero o alguien de La Capitana le informa y sale corriendo, y es lo que ya toda la gente vio, ¿no? Pues nosotros pues un poco nerviosos, preguntándolo que por qué estaba fumando dentro y por qué estaba haciendo eso. Él mintiendo, pues como muchas veces, diciendo que él no fumaba. Luego al día siguiente rectificó y dijo que es que se había puesto nervioso. Bueno, pues lo de siempre, lo que ya conocemos de Miguel Ángel Revilla. Entonces, bueno, fue un momento de mucha tensión. Bueno, creo que no le hicimos nada malo. Simplemente le dijimos lo que... No fue un scratch ni nada de eso que dicen muchos. No, simplemente, oye... no estás en tu casa, no estás con tu familia, estás en una reunión de trabajo y te preguntamos por qué estás fumando cuando no se puede o por qué estás en el interior. Soltó una serie de mentiras que ya a los 2 días lo tuvo que rectificar porque era obvio o no sé si tenía miedo o qué pasaba. Fue tanto sus disculpas que no sabía por dónde salir, que hasta en su último libro me dedica unas líneas, ¿no? En un capítulo. Y él dice que
que las personas que estaban ahí estaban encabezadas por el hijo de un conocido dirigente expolítico del Partido Popular, ¿qué tal? No, Revilla, no. O sea, yo estaba ahí como hostelero, con muchísima gente, con la empresa NERTE. No intentes, esto es como actualmente echar todo lo malo que pase o crear caos con la derecha y la ultraderecha que vienen aquí a reventar el país y crear ese miedo en la ciudadanía. No, que esto no tenía nada que ver con temas políticos. Que yo seguía un poco la política cuando mi padre era alcalde porque no tocaba otra, pero yo no tengo nada que ver con la política. Yo estaba defendiendo a los míos. No sé si algún día lo entrevistaré, pero si Sí. lo entrevisto, ¿qué pregunta le harías? ¿Qué pregunta le dejarías a Revilla? Le diría que por qué no dejó la política antes. O sea, quiero decir, es verdad. Revilla era un tío que le gustaba Cantabria, que puso a Cantabria en el mapa, ¿por qué no decirlo? Pero hombre, yo creo que se excedió, ¿no? Todo en la vida tiene un ciclo y él yo creo que estiró demasiado el chicle. ¿Hasta dónde crees que lo hizo bien? Bueno, yo no recuerdo. No recuerdo. Igual era muy pequeño, porque ¿cuántos años lleva Revilla en política? ¿Cuántos años? Pero si yo he visto vídeos de los años 80 diciendo que él está en política por obligación, que él se quiere salir en cuanto pueda. Y estamos hablando en 2025, que todavía está en activo y seguirá en activo por mucho que diga que lo deje. Entonces yo creo, no sé el tiempo, pero yo creo que estiró demasiado el chicle, pudo haberse retirado de forma digna y bueno, pero eso es decisión de él, yo no me meto para nada y bueno, en Cantabria Sí. lo sufrimos y bueno, ya por suerte pues está jubilado o retirado. Es que va a ser curioso cuando entreviste a alguien del PRC o algo, porque seguramente digan todo lo contrario, ¿no? Bueno, ¿qué van a decir? Mientras él sea el jefe tienen que decirlo, pero en el PRC hay gente con una capacidad de gestión buenísima, pero él no ha dejado que salgan, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un error, porque No sé. ahora el PRC sería otra cosa. Es curioso cómo yo me acuerdo de ver esas imágenes de Revilla y no pensé nada en sí. Me dio un poco igual. Sí. Y dirás, joder, Brandon, qué inconsciente que te dé un poco igual. Y es porque siempre recuerdo muchísimo que cuando yo estaba en tercero o cuarto de la ESO, que salió todo este caso de Bárcenas, todo este Sí. tema de todo lo que... Porque gobernaba Mariano Rajoy. Ujú. Cuando aquello, lo de la prima de riesgo, estábamos en plena crisis y estaba como muy metido en el tema de la política, ¿no? Y recuerdo que siempre estaba mirando el televisor y diciendo, ahora sí vamos a salir a protestar. El día siguiente salía otra cosa, como ahora lo de Ábalos o lo que sea, Sí. y luego salía otra cosa. Y yo decía, venga, ahora sí vamos a salir a protestar. Y me daba cuenta de que teníamos Twitter, teníamos Instagram, y las personas realmente no se movilizaban, no había una movilización, sino que simplemente ves a políticos que no son tan coherentes o que no hacen las cosas tan bien y simplemente no pasa nada. Hay como un poco de revuelo, lo compartimos aquí o lo hablamos entre nosotros, pero luego realmente no hay unas consecuencias directas o la ciudadanía no hace nada. Yo sigo sin explicarme por qué. Igual debería participar más activamente en eso, no lo sé. Mi hermana dice que parezco vendedor de enciclopedias, entonces igual debería meterme a político en algún momento de mi vida, lo pienso. Muchas veces dentro de mí, es que no me gusta mucho el ambiente que hay porque es como que la gente, pero siento que realmente lo haría por vocación, Bueno, por pero tú realmente estás- ayudar a las personas. Tú estás cambiando el mundo desde otro punto de vista, ¿no? Yo también, que es muchísimo, yo creo muchísimo más sano. Hoy en día la política creo que está bastante intoxicada, es demasiado agresiva. Y yo creo que tú has decidido cambiar el mundo desde otro punto, inspirando a personas. A mí, por lo menos, sí que me lo has cambiado desde que te conocí, en cierta manera. Y creo que es la línea buena tuya. Ahora mismo la política está muy complicada, está muy agresiva, porque parece que vale todo. Y en política no puede valer todo. Entonces a Revilla le voy a preguntar que por qué no se ha retirado, por qué no se ha retirado antes. Eso es lo que le voy a decir. Cuando esté aquí le voy a decir, me dejó, hablaremos de la polémica, le digo, me dejó mi amigo Gonzalo, a los amigos míos, el tema este. ¿Qué opinas? Y hablaremos sobre el tema. ¿Qué opinas del apagón? Ahora que está tan... O sea, lo hemos tenido hace prácticamente 3 días. Realmente te doy mi opinión. Yo nunca pensé que viviría esa situación en España. De hecho, yo pensé que duraría 1 hora o 2 o que había sido en mi edificio. Ujú. De repente me encuentro con que no, es que ha sido un apagón en toda España. Sí. ¿Qué opinas realmente de eso? Bueno, la verdad es que no he querido leer mucha información porque bueno, tampoco es algo que me haya llamado mucho la atención. Bueno, lo único que he leído es que Repsol y ciertas
algún ingeniero bastante cualificado y tal ya había avisado que esto podía pasar en España, pero no se dio muchísima importancia. Y es lo que pasó. Nos ha servido un poco para volver a recordar, yo creo que todos hemos recordado el coronavirus. El coronavirus no le damos mucha importancia y nos decían, no, solo este fin de semana encerrados en casa y ya se pasa. Y ahora lo miramos y decimos, y mira lo que pasamos. Y cuando pasó el otro día lo de la luz, mucha gente estaba muy nerviosa porque no sabías qué podía pasar. En algunas partes de Santander también se cortó el agua porque con las bombas eléctricas era imposible. Y bueno, pues nos hizo reflexionar un poco sobre lo que pasamos en el coronavirus. Yo en los negocios lo gestionamos de la mejor forma posible. Hubo suerte y volvió la luz por la tarde, por lo cual no se perdió nada de materia prima. Pero son cosas que pasan y hay que estar preparado porque yo creo que podrá volver a haber otro. Leí hace poco una estadística que era que de los apagones de un país más grandes estaba Pakistán arriba y luego venía Venezuela y España exactamente con el mismo número, ¿no? Así empezó Venezuela. O sea, a mí lo que realmente me preocupó del apagón no fue que, joder, sí, yo dije, esto primero, no sé, pocas veces ha pasado en España. La gente me hablaba que de finales de la posguerra, pues que podían pasar cosas así, pero que por lo general no pasaba. Y yo lo que pensé fue, estos no han pagado la luz. Dije, aquí lo que ha pasado es que no han pagado la luz. Luego encima decían que era un fenómeno meteorológico. Pero luego lo desmintió la EMET, entonces no... Yo decía, fenómenos meteorológicos ha habido siempre. Claro. Y en España, ya sabes que aquí en Santander sobre todo de repente un día hace sol, luego de noche. Entonces yo no sé muy bien qué pasará por ahí. Bueno, para ir enfilando la recta final de este podcast, me gustaría hablar sobre todo de pues lo que estabas diciendo, ¿no? Joder, Brandon, sobre todo por tener tu testimonio, yo te soy franco, sobre todo por tener tu testimonio para el futuro de cómo fueron tus entrenamientos conmigo. Ya sabes que me dedico ahora mismo a hacer coaching. Toda la gente, hay mucha gente que me comenta, es que te parece, y yo cuando me dicen que me parezco a Yados, yo realmente es un halago. Yo no lo veo como, vale, pues genial, tío, pues mira todos mis podcasts y compara si mi mensaje se puede parecer al de él. Quizás en la disciplina y en los hábitos sí. En cómo transmito el mensaje yo creo que no. Lo único que me diferenciaría de él, aparte de varios millones de diferencia, es la forma de comunicar el mensaje. Pero es lo mismo que me diferencia de Tony Robbins, Sergio Fernández, Jim Rohn y otros muchísimos coaches que hay y que han existido en la historia. Entonces, pero eso solo pasa en España. O sea, solo me publica eso gente de España porque en otros países no pasa. Entonces me gustaría saber cómo ha cambiado tu vida realmente entrar dentro de estos entrenamientos, cómo empezamos, cómo fue tu historia dentro de los entrenamientos y por qué estás aquí sentado, básicamente. ¿Cómo has llegado hasta este punto? Bueno, yo te conocía porque habíamos coincidido en algún entrenamiento en Contrainer, ¿no? En Peligros, que montaban de Manu, que montaban ahí un container de barco y hacíamos entrenamientos al aire libre. Ahí te conocí, me caíste muy bien, la verdad. Y bueno, luego perdimos en contacto durante unos años y bueno, yo noté que el año pasado a estas alturas más o menos necesitaba volver a ponerme en forma. Yo siempre he jugado a baloncesto, pero pues no sé si con la rutina del trabajo, de las niñas y tal, pues estaba un poco perdiendo la forma y yo es algo que me siento muy mal si no hago deporte. Te contacté, también es cierto que te contacté porque vi alguna historia que me hizo recordar, pues recordarte, te contacté y nada, quedamos, me hiciste unas preguntas. Porque, bueno, la forma que tienes de entrar a tus clientes es distinta a lo habitual y eso es algo que ya te llama la atención desde el primer contacto contigo. Ya te enganchas de alguna manera, ¿no? Y nada, empezamos a entrenar un 20 de junio y lo que más me llamó la atención de tu forma de entrenar no es el entrenamiento en sí, que al final pues sigues una receta, como hablábamos antes, sigues unas pautas, sino todo lo que engloba alrededor del entrenamiento. Los buenos hábitos, la disciplina, el saber gestionar la convivencia en casa y el saber tener herramientas para poder gestionar a nivel laboral también, ¿no? Y tú hacías mucho hincapié en eso, no solo en el tema de nutrición y fitness, sino en todo lo demás. En meditar, en leer, en escuchar podcasts, al fin y al cabo en formarte. Y yo creo que eso es algo que he aprendido, que no lo hago tanto como seguramente te gustaría a ti, pero sí que creo que ya he sentado unas bases que me están sirviendo a nivel laboral y sobre todo a nivel personal. ¿Cuándo te hace clic realmente y piensas que puedes confiar en mí para eso? Te lo digo porque hay muchos padres o muchas personas
que sus mujeres les recomiendan, oye, vete, mira este chico lo que está diciendo, que entréis en Sí. esta disciplina tal. Y ellos dicen, ¿pero qué me va a enseñar un chico de 29 años? Que yo te lo decía muchas veces. Sí. Que yo estoy empezando, yo te doy mi perspectiva de vida. ¿Por qué te hizo clic conmigo? ¿Por qué realmente logramos esa conexión? Bueno, porque yo creo que eres distinto a los de tu edad, ¿no? O sea, tú, la mayoría de la gente de tu edad, o yo con 20 y pico años, pues frecuentaba más las discotecas que el deporte, no le daba tanta importancia a la formación y yo creo que tú vas adelantado a eso. Tú ya estás trabajando en cosas que yo y mucha gente nos hemos dado cuenta ya cerca de los 40 años. Entonces yo creo que eso te da ventaja por encima del resto. Entonces vi una persona comprometida y una persona que me podía aportar algo. Me da igual la edad, a mí lo que me dice me está enganchando. Al final me enganchaste de tal forma que un año después de empezar a trabajar contigo no fallo un solo día en la rutina que me marcaste en su día. Y no te hablo de rutina deportiva, Qué bueno. te hablo de rutina en todos los aspectos, en saber gestionar tu casa, en saber gestionar a tus empleados y en saber convivir con el resto de la gente, ¿no? Qué brutal eso y que es brutal, absolutamente, porque trabajo para... O sea, que me lo digas... O sea, Es que es verdad, Brandon, ¿cómo no lo voy a decir? Sí, pero hoy voy a dormir todavía más feliz de lo que duermo habitualmente. Pero yo digo, en el joder, gimnasio, que es el momento en el que, además de entrenar, convivo con otros hosteleros. Antes comentabas Félix de la Marti. Él me lo dice, me dice, aunque estamos todo el día de risas enseñando vídeos de Brandon, tal, decimos, es que todo empezó con Brandon. Y ahora mismo hemos generado una forma de enfocar la vida gracias a este cambio. Y es que eso es así. Y es que eso la gente lo tiene que tener claro. Entonces yo sí que a la gente que esté viendo esto y que esté animada con cambiar su vida o con meterse en el tema de la vida saludable, que te contacte, joder, que no pierde nada. Es que es Qué verdad. guay. Es que es verdad. A mí es algo que me llena realmente hacer. Cambié de perspectiva del entrenamiento y me formo todos los días para poder dar Sí. eso. O sea, leo todos los días y estudio porque sé que un hándicap que puedo tener es la edad, pero siempre digo, a mí yo realmente rompí con una persona porque o tuve una ruptura amorosa que estuvo genial, la verdad, me vino la verdad muy bien, pero estaba a 4 libros de poder ver esa situación con perspectiva. Y fíjate qué cosa tan curiosa, o sea, no cambiaría nada de lo que ha ocurrido, o sea, absolutamente nada de lo que ocurrió, ni nada de lo que ha ocurrido, ni nada de lo que está pasando en mi vida porque me ha traído hasta esta conversación contigo. Pero siempre digo, joder, ¿qué pasaría si hay otra persona que esté a 2 o a 1 o a lo que sea y simplemente contactando conmigo, oye, mira, pues escúchate este podcast que creo que te puede venir bien? Muchas veces utilizo el podcast como una herramienta para... Yo sabría decirlo, Sí. pero si lo digo yo, me vas a creer menos que si lo dice una persona de tu edad. Entonces, toma, te doy la herramienta donde lo he escuchado yo, te doy la fuente para que vayas directamente a la fuente. Lo mismo hago con el ejercicio físico y lo mismo hago con todo. Agradecerte muchísimo tus palabras y que realmente valores lo que hago, aunque os pongáis de risas y tal, y que no falléis un día. Antes de despedir este podcast, ¿hay algo de lo que te gustaría hablar o a ti te gustaría hacer alguna pregunta, algo que se me haya podido pasar por alto? ¿Qué cosas mejorarías de Santander? Bueno, hay una cosa que yo ya te he dicho, bueno, y tú también, amante del deporte. El tema de las infraestructuras deportivas yo sé que es muy complicado, pero si hay algo que podría reivindicar es el tema de las instalaciones deportivas. Tenemos un complejo deportivo espectacular que no tiene muchas ciudades, pero es al aire libre. En el tema del baloncesto, que es donde yo tengo un club y donde he entrenado y he dirigido toda la vida, sí que hace falta instalaciones. Tú ahora mismo no puedes fundar un club de baloncesto, no porque sean coñazos los papeleos, que también, no porque no haya gente dispuesta a cubrir los gastos de lo que es el club, que también, sino también por las instalaciones. No hay instalaciones donde los chavales puedan jugar a cubierto. Entonces yo creo que si tengo que pedir algo a los gobernantes de Santander es la construcción de nuevos polideportivos. Yo creo que desde la época en la que estaba mi padre alcalde, que no es porque lo haya hecho él, pero es que es verdad, es que no recuerdo... Va a salir alguno diciendo, ¿es por qué se digo del alcalde? No, es verdad, no. Mi padre dejó de ser alcalde en 2007, creo, y creo que desde entonces no se han construido ningún polideportivo, ojo, ¿eh? Entonces yo creo que hace falta un poco más de instalaciones deportivas. Sí que es verdad que yo
¿Cómo es la palabra? Incentivar. Incentivado. Pero incentivaría, ¿no? ¿Cómo es la palabra? Se me ha terminado trabado hoy, ¿eh? Incentivaría. Sí. Yo incentivaría muchísimo más el deporte en la ciudad, sobre todo planes de ocio, aunque bueno, el espacio joven y la casa joven, el espacio de juventud. Sí, porque yo alguna vez también trabajé con ellos e hice algún evento y la verdad que me encantó. Me ha llamado la atención de ti que no te has emocionado en ningún momento durante el podcast, ni siquiera hablando de tus padres. Como que tienes muy claro cómo gestionas tú las emociones. ¿Crees que es importante? ¿Qué tipo de gestión emocional tiene Gonzalo Piñeiro? Bueno, al final, en el momento en el que estoy con 2 niñas muy pequeñas, una niña Carmen de 6 meses y Anabel de 2 años y medio, con el trabajo, la gran carga de empleados que tenemos, que al final siempre te están llamando por alguna cosa, tenemos cerca de 30 empleados, al final es mucha gente que depende de ti. Pero bueno, yo siempre he dicho que no concilio, yo no hago conciliación laboral y familiar. Yo estructuro mis responsabilidades laborales en función de mi familia. Y lo bueno es que mi socio hace lo mismo. Entonces, la prioridad es tu familia, porque en el momento en que tu vida familiar tambalea, te van a tambalear los negocios. Entonces, ten claro que la prioridad es la familia. Cuídala, mímala y entonces todo lo demás empezará a ir bien. Ahora tengo que dedicar menos tiempo a los negocios porque tengo que dedicar tiempo a mi familia y es lo que hay y lo hago encantado de la vida y tiene que ser la prioridad. En el futuro tendremos más tiempo para trabajar, pero yo no voy a dejar de estar en casa por una reunión de trabajo si tengo que estar en casa. O sea, yo no quiero que crezcan mis hijas con una foto del restaurante. No, en casa, quiero que crezcan con mi foto. No, es verdad. Es que no sé quién dijo alguna vez que he atendido 10.000 mesas en mi vida, pero la mesa más importante es la del comedor de casa. Y es que eso es así. 100% de acuerdo contigo. De hecho, antes de empezar el podcast Off the Record hablábamos sobre el éxito, que muchas veces, inclusive en este podcast, pues Power Explosive, 13 millones de euros, sí. El otro 3 millones, la otra $100.000 al mes, el otro, nada, tengo el Ferrari. No. Y al final es un éxito relativo. Es un éxito, lo que hablábamos, como lo que os digo a vosotros, esto es un éxito en la parte laboral. Ok, pero ¿cómo están el resto de áreas de tu vida? ¿Cómo están el resto de relaciones? ¿Estás para conseguir esos millones, estás dispuesto a sacrificar tiempo de tu vida? Yo, por ejemplo, en eso estoy siendo muy inteligente. Sé que yo quiero unos resultados locos, entonces sé que tengo que sacrificar ciertas cosas, pero, por ejemplo, estoy incluyendo a mi hermana en esto. Uh-huh. Entonces, ok, ya tengo a mi hermana en el punto donde la quiero cerca mía. Ella te va a decir, a su forma, a su manera, cuando él diga. ella va a decir eso, ¿sabes? Cuando él diga. Pero bueno, aquí está, ¿sabes? Y estoy contentísimo de esta etapa. También voy todas las mañanas con ella al gimnasio y eso me encanta porque... No, eso me gusta a mí también. Y el otro día, por ejemplo, te vi una conferencia muy... La verdad que me gustó mucho en el Banco Santander, que diste, había bastante gente, de hecho estaba lleno. Y vi también a tu madre, que nunca falla. Entonces, tener cerca a tu familia es muy importante, porque es que el trabajo va y viene, pero es que la familia, y es un tópico, pero es que la familia siempre está ahí. Y yo la verdad es que todas las decisiones que tomo siempre las hago pensando en mi familia. Es que si no, repito, no va a ir bien. Y yo creo que estás por la línea acertada y que aquí, detrás de todo tu equipo, también esté incluida tu hermana, pues me parece, vamos, lo mejor. Me costó, ¿eh? ¿No quería o qué? No, yo me costó, fue desarrollo personal de lo que hablamos, de lo que hablábamos antes, de la importancia de... Yo solo trabajaba un área de mi vida y era mi negocio. Cuando le ves las orejas al lobo, dices, ok, párate quieto. Mi hermana justamente lo estaba comentando antes, y no es por echarme flores, sino que, joder, qué difícil es encontrar una persona que realmente cambie, que realmente transforme. Y yo dije, es que cuando tienes las cosas tan claras y ves que algo sale mal, tú no puedes pensar que salió mal o que algo sale mal por el de enfrente. Tienes tu parte de responsabilidad, entonces tienes que ver qué has hecho mal. Y una cosa que he empezado a hacer mucho es leer todo, lo que te digo, leer todos los días, acercarme a las personas que... Yo un consejo familiar, el día que tenga mis hijas, no se lo voy a pedir a Jesús Gómez, que de momento algún día tendrá, pero no tiene hijas. Sí. Pero iré donde Gonzalo y le diré, Gonzalo, tío, ¿cómo has hecho para tener las dos, estar contento y encima de entrar en el negocio? Y me dirás, pues tío, pues como el día de tu cumpleaños, me fui a las 9 de la noche del cumple y me dijiste clarísimamente, no, es que tengo que ir a bañar a las niñas. Y yo dije, joder, pues qué más importante hay que ir a bañar a las niñas. Y si no, estas cosas, aparece mi mujer para recordármelo.
Pero vamos, no vas a tener problema porque yo creo que estás plantando bien los cimientos para que cuando tengas hijos te va a salir solo. Entonces no hay problema. ¿Qué crees que es el éxito para ti? ¿Qué dirías que es el éxito para ti? Bueno, yo creo que el éxito es acostarte todos los días y estar tranquilo contigo mismo. Y ha habido épocas en mi vida en las que no estás tranquilo contigo mismo, pero actualmente lo estoy y creo que lo estaré siempre por lo mismo, porque estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en montar unos cimientos y una tranquilidad que es lo más importante. Yo sé que tus hijas van a valorar muchísimo esta entrevista en el futuro. Quizás cuando tengan 12 o 13 años, que ya sean más conscientes de todo, seguramente tú cojas y le digas, verán esta entrevista y esta entrevista va a quedar para la historia. Entonces, nada, quiero que despidas el podcast y quiero que simplemente les mandes un mensaje a ellas. Bueno, antes de decir, Sí. le podéis encontrar en el Maula, ya sabéis, Freshpoke, probar las cosas y oye, que os gusta, perfecto, dejar una review. Que no os gusta, también dejarle la review, porque a un emprendedor ayuda muchísimo que la gente le escriba las cosas que hace bien y que hace mal. Pero bueno, pasaros por el Maula Gastrobar y pasaros por el Freshpoke, ¿de acuerdo? Déjale el mensaje a las niñas. Bueno, ¿qué le voy a decir a las niñas? No sé, tío, son tus hijas, no le digas ni yo. No, bueno, que espero que Pero míralas a la cámara, están cuando tenga... vas a mirar a los ojos. Esto da un poco de vergüenza, Brandon. No, tío, no, aquí no hay nadie. Bueno, lo que espero es que cuando vean esto, que ya serán algo adultas para saber lo que significa estas cosas para mí, pues sepan que aunque lleguen momentos complicados en el futuro, que los van a tener tanto ellas individualmente como nosotros como familia, que lo importante es seguir unidos y que la familia tiene que estar en el centro de todo. Que si la familia está en el centro de todo, luego todo va a ir rodado. A mí es lo que me han enseñado mis abuelos, lo que me han enseñado mis padres y lo que enseñaré a mis hijas y creo que es la parte acertada. Esto ha sido Gonzalo Piñeiro en Ganar Aprendiendo. Oye. Muchas gracias. ¿Qué tal la entrevista? Buah, ¿Te ha gustado? qué sudada llevo, tú.